Bueno, y si me permitís otro consejo, en este caso dentro de la materia legal, mejor tener las cosas en regla siempre, para no tener que negarle la entrada a nuestro negocio a nadie, nunca. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy nos ha llegado una consulta de un empresario de nuestra provincia que dice: hace unos días uno de mis trabajadores le negó la entrada al negocio a un inspector. ¿Pueden sancionarme? Pues no es una buena decisión, desde luego, ¿no? Siempre recomendamos colaborar con la administración y en este caso mucho más con la inspección de trabajo, porque bueno, es mucho peor obstruir la entrada e impedir el acceso que facilitar la documentación, porque además en la mayor parte de los casos las inspecciones de trabajo acaban sin ningún tipo de sanción, ni bueno, más allá de comprobar documentación, rellenar la documentación que te pidan, facilitar los datos que no tengan, porque hoy en día es verdad que la propia inspección, por medio de la Seguridad Social, maneja muchísima información de los datos de cada empresa, pero bueno, que no tiene por qué que aparezca un inspector de trabajo en unas instalaciones, un centro de trabajo de una empresa, pues no tiene por qué ser una situación negativa, más allá de los nervios del principio, de cómo se comporta alguien. Si es, pues en este caso, si es un trabajador, pues lo normal es que hable pues con el responsable, que diga, bueno, pues no sé si puedo, pero bueno, es verdad que a veces salen situaciones, pues no sé, estoy pensando en el típico caso de alguna boda aquí en León que ha sucedido, ¿no? Y que se plantan allí y no saben qué hacer porque tienen allá todos los comensales. Bueno, pues no pasa nada, se habla con el inspector, con la inspectora, con el subinspector o la subinspectora de trabajo y bueno, pues se aclara la situación en la que se está y sin que comprometa la continuidad normal del trabajo en la empresa, pues se facilita la documentación o lo que no se tenga allí, pues habrá un requerimiento para aportar en los próximos días. Porque, aunque no lo creáis, las inspecciones de trabajo no tienen como objetivo, no tienen como función principal el sancionar. No. Se ocupan de asegurarse de que todo funciona acorde a las reglas. Sí, yo diría que su función principal es eso, revisar, comprobar. Hay bueno, pues muchas cosas que están comprobando últimamente, pues por ejemplo la situación de la igualdad o desigualdad en las empresas, la contratación de carácter temporal o indefinido, el cumplimiento de los convenios colectivos, si alguien está en un centro de trabajo sin dar de alta. Bueno, son normalmente comprobaciones y yo diría de verdad que es lo que está sucediendo, que en la mayor parte de los casos acaban con un resultado muy favorable para las empresas porque se está cumpliendo por parte del empresario con sus obligaciones y simplemente pues se comprueba, se verifica y pues como al que le para la Guardia Civil cuando va por la carretera, ¿no? Seguramente en la mayor parte de los casos no hay ninguna sanción y esto pues lo vemos como algo normal, pues no, exactamente igual con las inspecciones de trabajo. Sin embargo, hay mucha gente que dice: jolín, pues a mí que me avisen y ya me preparo yo para que me vengan a inspeccionar, ¿no? Que me digan: oye, que el martes de la semana que viene vengo. ¿Esto es así? ¿Te tienen que avisar o pueden aparecer por sorpresa? No, te puede llegar algún requerimiento de alguna situación en concreto, pero lo normal es que un subinspector o un inspector se persone en tu centro de trabajo y allí pues te requiera la documentación. En algunos casos además es una cosa muy curiosa porque es documentación que deberían manejar ellos, que son documentación que ya tienen, pero bueno, por el motivo que sea, y a veces nos encontramos en que entre las diferentes administraciones pues no comparten toda la información y bueno, pues motivado por un requerimiento pues vienen a eso, a complementar la documentación que ya tienen, pero bueno, que no es algo que, digamos que en el 99,99% de los casos no avisan, aparecen por sorpresa, tienen obligación de identificarse, tienen que aportar, bueno, se suelen definir como inspectores de trabajo, controlador laboral, en algunos casos también, en materia de los subinspectores de trabajo, pues simplemente vamos a hacer una serie de comprobaciones, se identifican y ya a partir de ahí pues realizan su trabajo. ¿Todas las inspecciones son iguales? Es decir, ¿cada vez que nos visite un inspector de trabajo viene a hacer la misma cosa o puede venir a comprobar cosas diferentes? No, vamos, yo diría que la materia es muy amplia, ¿no? Pues pueden venir a hacer un requerimiento por parte de la Seguridad Social, que es una cosa bastante habitual. Pueden venir a comprobar una subvención, pueden venir a comprobar la normativa de prevención de riesgos laborales, pueden venir a verificar si todos los trabajadores están dados de alta, pueden venir a verificar si en el convenio colectivo se están pagando una serie de complementos o no, si se realizan horas extras. Ahora mismo, por ejemplo, hemos estado viendo que en la última etapa se está verificando mucho los horarios de entrada, los horarios de salida, si hay horas extraordinarias. Bueno, pues la verdad es que la materia es bastante amplia, hablamos de todo lo que tiene que ver con derecho del trabajo, con la complementación del orden social y a partir de ahí, pues yo diría que es muy difícil realmente a tu pregunta tener dos inspecciones iguales. La materia es bastante amplia. Bueno, y claro, me imagino que nosotros que aquí en los últimos meses hemos estado hablando de actualizaciones, ¿no?, legales, oye, pues el verificar que efectivamente las empresas se están poniendo al día,
O también me imagino que, como sucede yo creo en todas las casas, oye, pues que has tenido un problema con un trabajador o con un cliente que te ha puesto una denuncia y vienen a tener las dos versiones, básicamente, Sí, ¿no? sí, digamos que hay tres maneras en las que puede llegar una inspección de trabajo normalmente a una empresa, ¿no? Puede ser de oficio, porque sea, pues eso, remitido, por ejemplo, por otra administración. Pues esto es en materia, pues no sé, con la seguridad social, el cumplimiento de cualquier norma. Bueno, a ver qué sucede, pues años de atrás, sobre todo qué sucede con las dietas, si son correctas o no son correctas, son complementos. Puede venir por una campaña y además esto es una cosa que se publica. La Inspección de Trabajo publica las líneas de actuación. Ahora tenemos las del 21, 22 y 23 en donde se estableció cuáles eran las campañas de revisión. Y ahí dicen, bueno, pues vamos a controlar la contratación temporal, el fraude en la contratación, vamos a comprobar la igualdad de género, vamos a comprobar si se está cotizando bien los complementos o por una denuncia. Entonces, en una de esas tres situaciones estamos. Normalmente, sobre todo si es materia de denuncia, nunca nos dicen que es una denuncia, pero bueno, la manera de actuar por parte del inspector o la inspectora es la misma. Al final es requerimiento de documentación, entrevista pues, con algún trabajador, con el propio responsable del centro, pedir documentación y en el caso de que no esté toda la documentación, pues te suelen citar para otro día, en la que en las dependencias de la Inspección de Trabajo pues complementa esa documentación, que en muchos casos pues las tiene el asesor o está guardada en otro sitio, o es una empresa que tiene un tamaño y que no la tiene allí en el centro de trabajo. Bueno, pues esto no pasa nada, simplemente hay que indicarlo y también, y muy importante, y en contestación a la pregunta un poco que hacías inicialmente, ¿no?, de este telespectador, que el inspector o la inspectora se puede mover por el centro con total normalidad, hacer cualquier tipo de pregunta, entrevistarse, bueno, siempre que no perjudique, que normalmente nunca lo hacen, el día a día de la empresa y en el momento que es verdad que hay un poco de nerviosismo, ¿no?, y no sabe todo el mundo, pero bueno, yo cuando han ido, por ejemplo, a mi empresa, tienen las puertas abiertas, facilitar que se pregunten lo que quieran hacer y es el consejo que le puedo dar a cualquier empresario, ¿no?, que deje trabajar porque normalmente son actuaciones de comprobación que acaban normales y sin haber ningún problema. Bueno, en cualquier caso, si tienen dudas porque creen que a lo mejor hay alguna cosa que no la tienen atada y bien atada, si les surge, oye, con todas las novedades que va surgiendo en materia legal, pues problemas, dudas, no saben cómo adherirse a los nuevos requerimientos, pues que os llamen, que pongan toda esa documentación encima de la mesa y ya os ocupáis vosotros de darle forma y darle orden y sobre todo, bueno, pues evitar esos estados de ansiedad, ¿no? Decir, ay, Dios mío, me van a pillar con algo seguro por desconocimiento, no por mala intención. Normalmente entonces, con verificar previamente y hacer las cosas estaría. Antes, planificar, suele evitar muchísimos problemas. Bueno, pues ya sabéis, contáis con el equipo de RBH Global y os vais a evitar muchos problemas, de verdad que sí. Pablo, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos, muchas gracias. Y